Gracias a Dios que seguimos aquí, hermano, a pesar de las pruebas, las tribulaciones, el frío. El Señor es bueno, hermano, y nos complace. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, hermanos de otras congregaciones. Sean bienvenidos a esta iglesia en Querétaro Norte. Dios les bendiga. Y sé que se ha cansado, hermano, pero usted ha escuchado en los testimonios que hay bastante necesidad. Usted escuchó las peticiones, Dios las escuchó también. Es necesario que oremos, hermano. Mire, ahorita que nuestro hermano pasaba aquí en los testimonios y decía que los médicos pues le han detectado por ahí un cáncer. Nuestra hermana que está orando, que pedía oración por esta persona, Janet, que tiene un tumor, que ahorita quizás le estén haciendo unos estudios. Yo sé que los médicos, hermano, también tienen su título y por eso estudiaron, y es de respetarlo, pero nosotros confiamos en el que tiene la última palabra. Él es el de la autoridad, hermano. Él puede hacer lo imposible. Y yo sé que se ha detectado este cáncer en mi hermano, estos tumores, estas necesidades que hay, pero créame, hermano, que dentro de la prueba, dentro de las aflicciones, es como vamos a entrar al reino de los cielos. Las pruebas nos hacen crecer, hermano, nos hacen fortalecernos, nos hacen agarrarnos de la mano de Dios. Si no hubiese pruebas ni necesidades, hermano, imagínese. Eso es lo bueno, que en lo difícil, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, el Señor lo encontramos caminando en el mar y nos dice: confía, ten ánimo, no temas, yo estoy contigo. Le invito a que se ponga de pie, mi hermano, y tome estas peticiones como si fuesen suyas y oremos por estos hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Príncipe de paz, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor, todo tu santo ser, Señor. Padre, en esta mañana estamos conscientes, Señor, de que necesitamos de ti para seguir existiendo, Padre. Señor, recibe, Señor, toda la gloria y la honra, Padre Santo, que tú mereces. Tú, Señor, que en estos momentos, Padre, te dignas, Padre Santo, a descender, Señor, en espíritu y en verdad, en medio de las alabanzas de tu pueblo, Padre. Sabemos y creemos que tú estás en medio de nosotros, Padre. En esta iglesia, Señor, que tú has levantado, Padre, sabemos, Señor, que hoy aquí estás con nosotros, Padre. Padre Santo, yo te pido, Señor, que en estos momentos, por las necesidades, Señor, que han expuesto mis hermanos, Padre, hay dolor, Señor, en sus corazones, hay quizás desesperación en sus mentes, Señor, de qué va a pasar, pero Padre Santo, yo te pido que en medio y cada una de esas necesidades, Padre, tú les muestres, Señor, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, que tú tienes el control, Señor, que tú tienes la autoridad, Señor, y que tú, Señor, eres el que nos hace, Señor, entrar en la prueba, Padre, nos haces estar en ella, permanecer en ella y aprender de ella, pero también eres bueno, Señor, y nos das la salida, Padre. Padre, yo te pido que les des a mis hermanos, Señor, la paciencia, Padre, de esperar en ti, Padre, aunque sea difícil, Padre. Aunque se vea, Señor, oscuro, Señor, el panorama, Señor, la turbulencia, Padre, yo te pido que les des confianza, Padre, en estos momentos, Padre. De igual forma, Señor, te pido por las peticiones que no fueron expuestas, Señor. Por todos aquellos hermanos que están padeciendo quizás en un hospital, en una cama, Señor, en un lecho de dolor, Padre, yo te pido que mengues en este día su dolor, Padre, y que aprendamos juntamente, Señor, que sin tu misericordia, sin tu gracia, nada somos, Padre. Te damos gracias los que estamos bien, Padre. Queremos poner esta palabra, Señor, en tus manos, porque la palabra es tuya, Padre. El poder es tuyo, Señor, y la excelencia del poder es tuya, Padre. Simplemente nosotros somos vasijas de barro, Padre. La excelencia del poder, Señor, es tuya, Señor, y arrojamos, Señor, nuestras coronas ante ti, Padre, porque tú eres el único digno de honra y gloria, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos hables, Padre, que tú a través de tu palabra nos hagas comprender y entender, Señor, el camino que debemos de andar, Señor. Fija tus ojos, Señor, sobre nosotros, Padre, en estos momentos para que la palabra produzca, Señor, un cambio en nuestro corazón,
y en nuestra mente, Padre. Padre, quita toda acechanza del maligno, todo aquello que quiera poner este enemigo de nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, aún en los maestros, en los pequeños, en mis hermanos del orden. Padre, todas esas acechanzas, yo te pido, Señor, que tú las expulses en este momento y que las pongas bajo los estrados de tus pies, Padre, porque no tiene parte ni suerte el maligno a ti, devorador de nuestras vidas. Te reprendemos en el nombre de Jesucristo y te expulsamos de este lugar con la autoridad que nos da el Hijo de Dios. Padre, cúbrenos con tu sangre preciosa y que lo que se exponga en este momento, Padre, sea a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que la excelencia del poder sea tuya, Señor, y no de nosotros. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tome su asiento, hermano. Qué bueno es Dios, hermano, a pesar de que muchas veces nosotros, hermano, no le damos al Señor el pago que Él nos pide. A pesar de eso, dice que la misericordia de Dios no nos ha dado el pago conforme a nuestras iniquidades, sino antes bien la palabra de Dios nos dice que antes bien Dios, siendo bueno, no nos ha dado ese pago, sino al contrario, Dios quiere que el hombre no perezca, no quiere la muerte del impío, del hombre malo, sino que proceda al arrepentimiento. Ese es el objetivo por el cual el Hijo de Dios en algún momento vino a este mundo, se hizo hombre, habitó entre nosotros y entregó su vida por amor a nosotros. Mira, hermano, en esta mañana que Dios nos da la oportunidad de escudriñar su palabra, yo sé, hermano, que el mensaje que el Señor nos va a regalar en esta mañana tiene poder, hermano. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nunca dice que va a regresar vacía, sino que va a descender a nosotros y va a producir algo nuevo. Usted créalo, hermano, no por el hombre que está aquí parado, sino por el poder que tiene la palabra de Dios. El ser humano, hermanos, en estos tiempos, siempre está buscando que le vaya bien en la tierra. Siempre está buscando que le vaya bien en la vida. El ser humano siempre está en este año 2018 que va empezando. El hombre siempre está buscando tener un mejor empleo, una mejor vivienda, una mejor escuela para sus hijos, un mejor salario. Hay incluso seres humanos que están buscando un nuevo matrimonio. Incluso muchos seres humanos están buscando un cambio de vida radical para que les vaya bien. Y mire, cuando nosotros los hijos de Dios comprendemos Mateo 6:33 y comprendemos ahí en Mateo 6:33 que todo proviene de Dios, nuestra necesidad cambia de enfoque. No es malo que usted busque que le vaya bien, pero Mateo 6:33 dice, mas primeramente buscar el reino de Dios y toda su justicia, y todas esas necesidades que tiene el ser humano vendrán por añadidura. Cuando el Hijo de Dios comprende estos términos, hermano, en serio que es muy profundo. Si usted se pone a pensar toda la misericordia que tiene Dios para la humanidad, aún nosotros siendo malos, de verdad que es de darle gracias a Dios, porque allá afuera el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. La misericordia de Dios aún, hermano, está presente. Miren, yo me ponía a pensar en estos días preparando este mensaje de parte del Señor y veía que en serio la misericordia de Dios no tiene palabras, hermano. Nosotros en esta semana yo le aseguro que tuvimos que comer, tuvimos un sustento, tuvimos una cobija en las noches de frío, tuvimos algo caliente que llevar a este cuerpo, y eso se llama misericordia gratuita de Dios.
usted el día de hoy va a comer. Yo lo sé, tengo fe en que todos los que estamos aquí vamos a llevarnos algo a la boca y a este cuerpo por la misericordia solamente de Dios. ¿Usted lo cree, hermano? Dice la palabra de Dios, decía este hombre que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, y yo lo creo. Yo sé que aunque sea poco, aunque sea mucho, el Señor nos sigue alimentando, nos sigue dando un abrigo, un techo, un sustento, y eso se llama misericordia gratuita. Dios es bueno, iglesia. A pesar de que nosotros muchas veces caemos en el pecado, a pesar de que muchas veces somos hijos rebeldes, a pesar de que muchas veces no obedecemos a la palabra de Dios, Dios sigue teniendo paciencia del ser humano, no queriendo que se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Pero la Biblia registra, iglesia, amigo que nos escuchas, quizás por primera vez, la Biblia registra que va a llegar un día en que esa misericordia del Creador, Dios Todopoderoso, se va a terminar. El tiempo se está acortando. La misericordia de hoy, de Dios, está hoy al alcance de todos. Buenos y malos, pecadores y justos, pueden venir gratuitamente a la misericordia de Dios. Pero el libro del Apocalipsis registra que en algún momento esa misericordia se va a terminar. Como dice el libro de Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Muchas veces pensamos que la misericordia de Dios va a seguir siempre con nosotros, que el Señor nunca se va a cansar de bendecirnos. Y mire, iglesia, en este día yo quiero hablarle un poco de la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, no es lo mismo que la misericordia de Dios. Cuando nosotros vagamos sin Dios y sin esperanza, Dios tiene misericordia. Vea Mateo 5:45, por favor. Perdón, hermano. Mateo 5:45, por favor. Y vea usted un poco de la misericordia de Dios. ¿Me dice un amén cuando lo tenga, hermano? Dice el Evangelio de Mateo 5, versículo 45, y me dice un amén cuando esté ahí. Y dice la bendita palabra: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Escuche bien, iglesia, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto es la misericordia de Dios. Un homicida, un hombre de allá fuera del mundo, un hombre que acaba quizás de cometer un asesinato, una extorsión por teléfono, un homicida, un hombre impío, un hombre malvado, en estos momentos tiene el beneficio que si sale el sol, lo calienta. En estos momentos tiene el beneficio de ayer, como se veía que se empezaba a nublar y descendió un poco de lluvia. Ese hombre malo tiene beneficio de la misericordia de Dios, de que esa lluvia caiga gratuitamente sobre él, simplemente por la misericordia de Dios. Dice que hace descender sobre buenos y malos. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, amigo que me escuchas, cuando tú te conviertes en hijo de Dios, las cosas cambian. Ya no es solamente la misericordia de Dios, sino que Dios te regala gratuitamente la gracia. Y digo esto cuando te conviertes en hijo de Dios, porque allá afuera muchos están enseñando que todos somos hijos de Dios, que todos vamos en el mismo camino, no importa la religión que tú tengas, no importa el dogma de fe que tú prediques, no importa la creencia que tú tienes, finalmente todos los caminos llevan a Dios. Dicen allá afuera muchas personas. Mas sin en cambio la Biblia nos enseña que solamente existe un camino, una verdad y una vida que se llama Jesucristo. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente existe ese camino angosto, ese camino estrecho, y pocos, dice la Escritura, son los que entran por él. Imagínense, iglesia,
que todos fuésemos hijos de Dios como se habla allá afuera, que todos fuéramos al mismo camino, en vano hubiese sido que el Señor Jesucristo hubiese venido a morir en una forma tan cruel en una cruz. Pero mire, a los que le recibieron, dice el Evangelio de Juan 1, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les has dado potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el paso para convertirse en hijo del Creador. Y cuando tú te conviertes en hijo de Dios, ya no es solamente la misericordia. Dios te regala la gracia, el regalo de la gracia. Y quizás tú te podrías preguntar en esta palabra que muchas veces la hemos escuchado, o quizás por primera vez la escuchas, ¿qué significa la gracia? La gracia, si tú lo buscas en un diccionario de ahí de los muchachos de la escuela o de nuestros hijos, o en un diccionario bíblico, tú te vas a encontrar con que la gracia significa un regalo inmerecido. Siendo pecadores nosotros, iglesia, siendo nosotros malos en algún momento, Dios decidió sacarnos de lo vil y menospreciado, de aquellos lugares donde andábamos en el alcoholismo, en la drogadicción, en el adulterio, en la fornicación, en el pecado. Imagínate cuántos habitantes hay en este globo terráqueo. ¿Cuántos habitantes allá en el mundo, en Asia, en Japón? De todas esas gentes, Dios decidió poner sus ojos en usted y en mí. Y Dios tuvo misericordia, y a eso se le llama gracia de Dios. Dios tuvo gracia en algún momento y nos encontró vagando sin Dios y sin esperanza. Y decidió tomarnos a nosotros y llamarnos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Lo que se dice allá afuera es un engaño de Satanás. Amigo que nos escuchas, no creas que todos somos hijos de Dios, ni que todos los caminos llevan a Dios. Existe solamente uno trazado que lleva al Padre, y es Jesucristo. El que cree en Él tiene gratuitamente la oportunidad del arrepentimiento y empezar a tener fe. Y cuando tenemos fe y creemos en el Hijo de Dios, la Biblia nos dice que por gracia somos salvos. Cuando venimos al Hijo de Dios y comenzamos a tener fe, comenzamos a comprender y a decir, bueno, empiezo a creer en este Dios que escucho, en este Jesucristo que habla la Biblia, y empiezas a dar el primer paso de fe, empiezas después a leer la Biblia, empiezas a ver algo indescriptible en tu corazón, que es el Espíritu Santo convenciéndote de que esto es verdad. Y comienza el hombre a dar el segundo paso, que es venir al reconocimiento del pecado. Cuando sabemos y analizamos nuestra vida y vemos que en nuestra vida todavía hay la maledicencia, el alcohol, la pornografía, tantas y tantas cosas que la Biblia le llama pecado, reconocemos que nuestra vida está caminando mal. Pero existe una solución. Dios nos dice, existe una solución para el ser humano, que proceda al arrepentimiento genuino. ¿Qué es el arrepentimiento genuino, iglesia? El arrepentimiento genuino no es como muchas veces nosotros pensamos, que cometemos lo malo, cometemos el pecado, y en esos momentos me arrepiento y le digo al Señor, Señor, perdóname por lo que hice. Pasan 3 o 4 horas, un día, y al otro día lo vuelvo a hacer. Eso no se llama arrepentimiento genuino. Dios lo llama la práctica del pecado. El arrepentimiento genuino es reconocer en nosotros mismos que existe un pecado, que existe un mal y que yo quiero dejarlo. Quizás yo tengo el querer muchas veces, iglesia. Me he esforzado en dejar esos vicios, me he esforzado en dejar ese pecado, pero no puedo. Y mire, nunca va a poder sin la ayuda de Dios.
Dios tiene para el ser humano el querer como el hacer por su buena voluntad. Quizás yo muchas veces he tenido el querer, pero el hacer proviene de Dios, iglesia. Cuando yo realmente me arrepiento, me humillo ante Dios y reconozco que Él es el que puede cambiar mi vida, las cosas cambian. Ahora no te explicas cómo, pero ya pasaron meses sin que maldigas. Ahora no te explicas cómo, pero ya no ves esos programas que no te edifican. No te explicas cómo, pero ya llevas un año sin tomar la copa. ¿Cómo se le llama eso? Dios produciendo en el ser humano a través de un arrepentimiento genuino. Pero Dios no puede operar en un arrepentimiento que no es genuino. Dios ve nuestra disposición. Dios ve el corazón del ser humano si realmente queremos dejar ese pecado o si no lo queremos dejar. Cuando Dios ve en nuestro interior que no lo queremos dejar, Dios no puede obrar en ese corazón, iglesia. Yo le decía y ponía un ejemplo hace tiempo platicando con mi esposa, y nosotros tenemos un perro, una mascota ahí en nuestra casa, un perrito chiquito. Bueno, está chaparrito, ya está viejito, ¿verdad? Pero está chaparrito. Y yo cada que veo que entra a la casa, lo primero que hace es que va a la cocina y ya sabe qué va a hacer. Él entra como que a buscar su territorio y el refrigerador es mío y empieza a marcarlo. Y empieza a marcar su territorio y a hacer del baño. Y yo me daba cuenta y le comentaba a mi esposa, mira, hay veces que lo hemos tratado de educar, que entre a la casa y que no haga sus necesidades ni que marque su territorio. Y hay veces que el perro entra y le gritamos y se está quieto y no lo hace. Y hay veces que entra y se sienta en la sala, se sienta en otro lugar y no hace sus necesidades. Pero apenas nos descuidamos, corre para la cocina y ya está marcando su territorio. Y yo le decía a mi esposa, finalmente, como este ejemplo somos los seres humanos. Nosotros queremos dejar el pecado y cuando dejamos el pecado lo hemos dejado. Pero quizás las ganas ahí siguen. Quizás esa ansiedad de nosotros ahí sigue. Es como el perro, él no puede hacer sus necesidades ya dentro de la casa porque lo hemos tratado de educar. Pero el deseo de siempre marcar su territorio, ahí va a estar. El pecado es similar, iglesia. Nosotros podemos decir, yo ya no veo pornografía, yo ya no maldigo, yo ya no veo a la mujer ajena. Pero ¿cómo está el deseo aquí adentro? ¿Cómo está el deseo que yo tengo aquí, el que no se ve ante los hombres? ¿Siento ganas de todavía hacerlo? Eso es lo que ve Dios. Quizás los seres humanos ya no lo vemos, ya no lo presenciamos, pero los ojos del Señor pueden ver lo interno de cada uno de nosotros. Y cuando Dios ve ese deseo de que aún no podemos dejar el pecado, el Señor dice, solamente te queda una opción. Entrégame, hijo mío, tu corazón. Para que yo pueda entrar a tu corazón y esos deseos empiecen a ser crucificados. Y ahora ya no vivas tú, sino que ahora yo vive en ti. Y esos deseos que tú tienes todavía del pecado sean cambiados, sean transformados, sean renovados. Iglesia, ¿qué seríamos sin la gracia y la misericordia de Dios? Miren, la gracia de Dios dice en Efesios 2:8 que es algo muy bueno de los regalos que nos ha dado el Señor. Efesios 2, versículo 8, y me dice un amén. Y dice la palabra de Dios. Fíjese bien, hermano, la misma palabra de Dios es la que nos va a ir instruyendo en esta mañana. Dice Efesios 2, versículo 8. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué, iglesia? ¿Y esto es de nosotros? Entonces, ¿qué es? Don de Dios. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios comprendemos lo que es la gracia, hermanos, la gracia es algo tan difícil de explicar. Yo pensaba y le pedía ayuda al Señor y le decía, ¿cómo explico tu gracia, Señor, a tu iglesia? Y mire, siendo Dios bueno,
nos lleva a través de su palabra y nos dice que aquí arriba en este púlpito, hermanos, no vamos a hablar lo que nosotros querramos, sino lo que quiere el Señor. Nosotros somos como los teléfonos celulares, hermano. Usted puede tener un teléfono celular de 10,000 pesos y puede tener un teléfono de aquí del Oxxo y el mensaje es el mismo. El mensaje va a llegar igual, aparte de Dios, a usted. Y cuando yo veía esto de la gracia, hermano, ¿con qué cree que me encontré? Me encontré con Proverbios 3, versículo 1. Vea usted lo que dice ahí, lo que nos dice el Señor, aún incluyéndome a mí. Proverbios 3:1. Dios nos enseña ahí un poco de cómo opera la gracia en uno de sus hijos. Y dice Proverbios 3:1, si lo tiene me dice un amén, hermano. Y dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y aquí está la respuesta, iglesia. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cuánta falta nos hace esto, iglesia? Gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo será esto? Un hijo de Dios no tiene empleo, se está esforzando por buscar un empleo, hay una vacante para un puesto, 20 candidatos o 30 candidatos para un puesto, y ahí va el hijo de Dios y llega a su solicitud. ¿Y qué cree que pasa cuando va acompañado de la misericordia y de la gracia de Dios? Hay 20, 30 vacantes, deja la solicitud del hijo de Dios, ¿y qué cree que pasa? Haya buena opinión delante de Dios y de los hombres, y ese empleo le es dado al hijo de Dios. Pasa que usted enferma y tiene que ser hospitalizado en el Seguro Social. Y los médicos le dicen que va a ser una estancia la que va a tener que estar ahí de muchos días. Pero ¿qué cree que pasa cuando usted va acompañado con la misericordia y la gracia de Dios? Pasa que usted llega al Seguro Social y encuentra gracia delante de Dios y de los hombres. Y usted sale del Seguro Social y dice: me trataron como si hubiera estado en un hospital particular. Porque la gracia de Dios va con usted. Los términos que acabamos de leer dice que nosotros no nos olvidemos de la ley de Dios en donde quiera que estemos. Que la atemos a nuestro cuello, que la grabemos a la tabla de nuestro corazón. Y lo primero, vamos a encontrar gracia delante de Dios y por consecuencia delante de los hombres. Así actúa la gracia en un hijo de Dios. Pero mire, hermano, la gracia es un regalo inmerecido para nosotros. Es un regalo que Dios dio en la cruz del Calvario a toda la humanidad. Amigo que nos escuchas, la gracia de Dios y la misericordia van acompañadas. Y dice que Dios ha dejado un camino para todo aquel que en Él cree. No se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y sea salvo. Ahí está el camino. Ahí está la verdad y ahí está la vida en Jesucristo. Gratuitamente, ¿cuánto cuesta venir a los pies de Jesús y arrepentirse? ¿Cuánto nos cobra el Señor? ¿Cuánto precio nos pone? Dice, gratuitamente yo entregué a mi único hijo. En una cruz lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, lazaron sus espaldas, dice la Escritura, gratuitamente, para todo aquel que quiera venir y voltee a ver a mi hijo, obtenga la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y si nosotros tenemos fe, vamos a encontrar la gracia. Iglesia, ¿cuánta falta nos hace esto? Fíjese, la gracia, al igual que la misericordia, que la salvación que Dios nos ha dado, yo he escuchado
de muchos comentarios que hacen cristianos y personas que leen el Evangelio, y muchos pastores, incluso diáconos, hombres que predican la palabra de Dios, dicen lo siguiente: la salvación ya no se puede perder. Y mucho se predica sobre esto y dicen: tú eres salvo y hasta el día que mueras, la salvación va a ir contigo y nunca la vas a perder. De igual forma es la gracia de Dios. Si nosotros pensamos que la gracia no se puede perder, hermano, estamos en un error. Lo digo yo, hermano, lo dicen las Sagradas Escrituras, hermano. Estos regalos que dio Dios en la cruz del Calvario, hermano, es como lo que a usted le regalaron en su cumpleaños. Es como ese detalle que le dieron cuando usted cumplió años y usted quizás lo tiene ahí guardado. Quizás es como ese suéter, como esa prenda que le dieron el día que usted cumplió años y llegó y lo puso en un lugar especial y lo tiene ahí bien planchadito, ahí lo tiene bien guardado. Pero quizás hay quien ya perdió el regalo. Si a mí me preguntaran si aún tengo los regalos que me dio mis padres a los 7 o 10 años, si yo los busco ahorita en mi casa, ¿dónde cree que los voy a encontrar? Quizás ya no los voy a encontrar. ¿Por qué? Porque ya los perdí. Entonces esos regalos, de igual forma, cuando Dios nos da la salvación, nos dice: aquí está la salvación, yo te la regalo, te la obsequio, depende del cuidado que tú le vayas a dar, que la tengas. De igual forma la gracia, también te la regalo, mira, es un obsequio gratuito por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Pero depende de ti que la cuides o la pierdas. Eso que se predica, iglesia, de que salvo siempre salvo, de que la misericordia de Dios siempre va a estar, iglesia, no se deje engañar. La Biblia nos habla de doctrinas de demonios. La Biblia nos habla que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, que muchos van a estar en los púlpitos y van a estar exponiendo doctrinas de demonios, y lo dice la palabra de Dios, y esos tiempos se están cumpliendo. Yo tengo la salvación, yo tengo la gracia de Dios. ¿Cómo la cuido? La palabra de Dios nos dice a nosotros los que somos hijos: ve y da de gracia lo que has recibido de gracia. Lo vas a cuidar de esa forma, dice el Señor, porque si tú tienes gracia y estás lleno de gracia y siempre está ahí y siempre está ahí y nunca voy y lo doy de gracia, dice el Señor, esto no va a funcionar. Iglesia, nosotros hemos recibido la gracia de Dios gratuita. Nuestra parte de cuidarla es ahora y ir a darla de gracia a aquellos que viven sin Dios y sin esperanza. Si nosotros no hemos practicado esta parte, iglesia, si nosotros no hemos ejercitado esta parte, va a llegar un día en que el Señor va a venir por nuestras vidas y nos va a decir: te di un talento, ¿qué hiciste con él? ¿Cuánto lo has multiplicado? Y nosotros quizás vayamos a ser como el siervo insensato. ¿Qué le dijimos al Señor? ¿Qué le dijo en aquel entonces en la parábola? Señor, pues es que tuve miedo y el talento que me diste lo enterré. Y aquí está tu talento, lo saco y es tuyo. ¿Qué dijo el Señor? Siervo inútil, siquiera lo hubieses puesto en el banco para que me diera intereses. Ahí está el talento, ahí está la gracia, ahí está la misericordia de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ella, iglesia? ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo la vamos a administrar a donde vamos? Recuerde que nosotros, Dios nos llama la sal de la tierra. Y si allá en su lugar de trabajo, donde usted y yo estamos, no somos sal, ¿quién va a predicar? Jesucristo dijo unas palabras impresionantes, iglesia, y dijo que si no hubiese quien predicara, las mismas piedras podrían hablar.
pero alguien va a tener que llevar la palabra de Dios. A nosotros se nos fue dado un don, iglesia. A todos los que estamos aquí dice la palabra de Dios que Dios dio dones a los hombres. Y no hay un ser humano sobre la tierra que diga, yo no tengo un don, no sirvo para nada, porque sería ir en contra de la Biblia. Dios dice que repartió dones, talentos a los hombres. Hay incluso quien tiene el don de sanidad. Hay incluso el que tiene el don para bendecir. Hay muchos talentos enterrados en la tierra. Y es tiempo que ya viene el Señor. La gracia. Es necesario que si nosotros ya estamos llenos de gracia del Señor, necesitamos ir y dispensar la gracia allá afuera también. La misericordia de Dios es gratuita sobre buenos y malos, pero hay quien no ha alcanzado la gracia, iglesia. Y es donde funcionamos nosotros los creyentes. Porque imagínense, hermano, llega el momento en que Satanás cumple su función. Amigo que nos escuchas por primera vez, así como existe un bien, existe un mal. No lo digo yo, amigo, lo dice la Biblia. Y la Biblia habla también de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua. Y así como el Hijo de Dios tiene una función para que tu vida no se pierda, Satanás también tiene un objetivo. El objetivo del Hijo de Dios, que tu vida no se pierda, que procedas al arrepentimiento. El objetivo de Satanás, que tu vida se pierda, que nunca vengas al conocimiento de la verdad para que no encuentres la salvación. ¿Y cómo lo hace Satanás? Dice la Escritura que él es padre de mentira. Dice que él ha sido homicida desde el principio. Imagínate cómo ha perfeccionado la mentira y las artimañas Satanás. Ahora podemos ver en las iglesias que tú puedes recibir al Señor sin dejar el pecado. Esas son las farsas que presenta Satanás. Que tú puedes recibir al Señor como tu suficiente, como tu Señor y Salvador, y que saliendo de esta puerta sigas llevando tu vida normal. Eso no es recibir al Señor, iglesia. El que quiera seguir al Señor, el mismo Señor Jesús lo dijo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es ya no vivir yo. Negarme a mí mismo es yo ya estoy muerto, ya me he crucificado espiritualmente. Ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero ¿qué pasa con los miles y miles de almas que Satanás engaña y dice, tú simplemente acepta al Señor, sigue tu vida, sigue tu pecado y no pasa nada? ¿Qué les dijo a los primeros hombres en la tierra? Adán y Eva. ¿Qué les dijo la serpiente antigua? Con que Dios os ha dicho que vas a morir. No es cierto, no vas a morir. Lo mismo sigue diciendo en las iglesias. Lo mismo siguen predicando muchas falsas doctrinas de demonios, que la salvación no se pierde, el salvo siempre es salvo, tú vas a llegar de todas maneras a la meta. Mentiras de Satanás. El camino ya está puesto, iglesia. El camino es estrecho, el camino es angosto y pocos son los que entran por él. Yo hoy tengo la oportunidad de la salvación. Dios ya me la regaló en la cruz del Calvario. Pero también Dios me dijo que me ocupara en ella con mucho temblor delante de Dios. La salvación ahora la tengo yo. Mi responsabilidad, cuidarla o perder la iglesia. Usted quizás piensa que estos términos de la gracia y que la salvación nunca se van a perder, pero la Biblia nos enseña cosas sorprendentes. Fíjese tan solo, allí en el libro de Hebreos 12:15 nos dice algo sorprendente sobre la gracia. Para los que pensamos que estos regalos ya no se pueden perder, vea lo que dice allí en el libro de Hebreos. ¿Se está gozando, hermano? La palabra, recuerde que es del Señor, no de nosotros. Y el Señor es el que nos habla, amén. Hebreos 12, versículo 15, y me dice un amén cuando esté ahí. Yo sé que esto nos va a sorprender un poco, hermanos, porque
Cuando yo lo leí por primera vez también me sorprendió, pero así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cuando nosotros la volvemos a leer, Dios nos vuelve a hablar a través de ese versículo que conocemos de memoria. Y fíjese, dice Hebreos 12:15. Vamos a leer desde el 14, hermano. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escuche bien el 15, iglesia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Se puede dejar de alcanzar o no? Vamos a leerlo otra vez. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Las raíces de amargura, hermano. Esos daños que nos hicieron en la infancia. Esas secuelas que venimos arrastrando de algún daño que tuvimos quizás en la juventud. Ese trato que quizás en la infancia nos dieron, el cual no he podido perdonar. Eso que me hizo mi expareja, que todavía no puedo perdonarlo. Eso que me hizo quizás de chico mi padre, mi madre, que nunca lo he podido perdonar y lo llevo aún enconado en mi corazón, ha producido una raíz de amargura. Y sé que es un tema difícil, hermano, porque Dios ahí nos contrasta a nosotros personalmente y nos hace decir, ay, Señor, yo he llevado una vida amargada. Yo me he dado cuenta que no he sido dócil con mis hijos, que muchas veces yo estaba escudriñándome en este carácter y a muchas personas les decía, es que así es mi carácter, es que así es mi forma de ser. Cuando la Biblia dice que son raíces de amargura en el corazón y que si no se saca de ahí esa raíz, vamos a vivir amargadamente nuestra vida. ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hermano, créame, el Señor tiene compasión de nosotros, pero hay quien así se va a la tumba. Hay quien dice simplemente nunca lo voy a perdonar. Nunca voy a perdonar eso que me hicieron. Es más, no tuvo derecho de hacerme eso. Y vivimos sin el perdón en nuestra vida y con la raíz de amargura. Y sabe, cuando pasa y pasa y pasa el tiempo, esa raíz se hace extensa y nuestro corazón se abarca. Y tú ves, y nosotros podemos verlo en nosotros mismos, y lo digo por mí primeramente, iglesia, y nosotros vemos la ceja fruncida, y nosotros vemos el semblante, y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué te enojaste? Pues si en la mañana te estaba riendo. Es que la raíz de amargura ya está actuando en tu corazón. Es que ahora ya no es tu carácter. Oye, es que eres medio bipolar. En la mañana estás contento y mira, ahorita ya estás grite y grite. Oye, y es que pasó el conductor y se te olvidó hasta que eras cristiano y ve todo lo que le dijiste. Es que no eres tú. Es que no es tu carácter. Es la raíz de amargura que está abarcando todo tu corazón. Y mientras no se desarraigue, iglesia, podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Eso que nosotros nos hicieron en la infancia, lo que nos hicieron en la juventud, aquello que no he podido perdonar, aquella humillación que me hicieron delante de todos. Mire, yo precisamente, hermano, le doy testimonio, yo mismo estoy pasando por esto. Si no, ¿para qué estuviéramos aquí, iglesia? Pero mire, Dios me ha hecho comprender una cosa, que Jesucristo renunció a su derecho en la cruz del Calvario. Cuando a Él no se lo merecían de hacer, cuando Él era justo,
cuando él no tenía pecado. Renunció a su derecho. Él nunca en los evangelios vemos que dice el Hijo de Dios: es que no tuvieron derecho de tratarme así. Es que me pusieron una corona de espinas, me escupieron en el rostro, me llevaron desnudo a una cruz y me clavaron delante de gente. ¡Qué humillación más grande! Mas sin en cambio Dios perdonó en esos momentos a la humanidad. Dios no abrazó el rencor, sino que aún en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esos momentos Cristo estaba perdonando también toda esa humillación, todo eso que le hicieron al Hijo de Dios. Dios lo dejó en la cruz y no tuvo un mínimo rencor en su vida el Hijo de Dios contra sus agresores, sino al contrario, tuvo amor para con ellos. ¿Cómo puedo sacar esta raíz de amargura? ¿Cómo puedo perdonar a mi prójimo? Iglesia, si nosotros no buscamos el perdón de Dios primeramente para nosotros mismos, no vamos a poder perdonar a nuestro prójimo. Si yo no he podido perdonar eso del pasado, si yo sigo todavía con esas cosas que me hicieron y la raíz de amargura va creciendo y creciendo y creciendo, iglesia, Dios tiene el poder para desarraigarla en el nombre de Jesús. Dios puede transformar nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? Que usted ahora se dé cuenta, que reconozcamos, como muchos lo hemos hecho, que decimos: pues sí, es que si yo analizo mi vida, pues soy medio amargado. ¿Y qué pasa con eso, iglesia? ¿Vamos a dejar que siga echando y echando raíces? La Biblia lo dice: mirad, que ninguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, y fíjese lo que dice después, os estorbe y por ella muchos, incluyendo a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, sean contaminados. Iglesia de Dios, esto lo digo para mí primeramente, para mi vida. Yo busco que el Señor desarraigue esas raíces de amargura para poder ser plenamente feliz y alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Pero ¿cuál es el primer paso? Darme cuenta. Segundo paso, aceptarlo. Tercer paso, ponérselo al Creador y decirle: Señor, es por esto que no he podido ser feliz, es por esto que no he alcanzado la gracia, es por esto que aún estas ataduras espirituales siguen en mi vida. Y el Señor, ¿qué cree que va a hacer? ¿Quedarse cruzado de brazos? Él es el que vela por nosotros, iglesia. Él es el que está velando día y noche por nosotros y nos dice: yo lo que quería, dice el Señor, es que tú te dieras cuenta, que ahora me lo trajeras y que dijeras: ya no puedo con él. He intentado con esto, he intentado con lo otro y no puedo. Dice el Señor: eso es lo que yo quería que hicieras. Que tú reconocieras tu incapacidad y que vinieras conmigo, el que todo lo puedo, el que todo lo puede, y que me lo trajeras a mí y que ya no lo cargaras. Y yo os haré descansar. Ahora, iglesia, llévese esto en su corazón. Dios tiene el poder para hacerlo, pero depende de mí, iglesia, que yo cuide mi salvación, que yo cuide la gracia, que yo cuide los regalos que ya me dio Jesucristo, para que en un día, cuando se abra ese libro, que es llamado el libro de la vida, mi nombre esté inscrito ahí. Esto es por lo que yo soy cristiano. Esto es por lo que yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque sé que un día mi nombre va a estar escrito en ese libro. Y si yo no tengo convicción de eso, si yo no estoy convencido de que mi nombre vaya a estar ahí, hermano, aún estamos en el tiempo de que no sea borrado ese nombre de ese libro. Ocupémonos, hermanos, como decía el apóstol Pablo, en nuestra salvación, con mucho temblor delante de Dios,
porque la noche está avanzada, decía el apóstol Pablo. Iglesia, yo sé que quizás este mensaje en su corazón creó como que algo incómodo, pero Satanás, iglesia, recuerde que también tiene su parte. Usted acéptelo, humíllese ante el Señor y usted va a ver su poder. Usted reconozca, y ahora, después de un tiempo, nos vamos a ver con una sonrisa de oreja a oreja y vamos a decir, oye, pues el hermano ya tiene otro semblante. Oye, pues el hermano ya no es tan mal encarado. ¿Qué le harían? ¿Se sacaría la lotería o...? Simplemente la raíz de amargura de su corazón fue desarraigada. Hermano, que Dios le bendiga.